me ven. Listo, creo que sí. Doctor, todo bien. Venga, pues vamos a empezar primero agradeciéndoles la invitación a este espacio que nos permiten platicarles un poco sobre esta enfermedad que si bien nos decía nuestro compañero que es muy prevalente, pues sí, es muy prevalente y debería de hecho preocuparnos, ¿no? Ejemplo, acabamos de pasar una pandemia, ¿no? Y ya nadie nos puede contar qué es vivir en una epidemia y una pandemia. Cuando ven el reporte de casos finales de defunciones, pues imagínense, la diabetes mellitus está 1000 veces más fuerte que lo del COVID. Lo que pasa que pues no es en agudo, entonces no nos alarma, pero en realidad genera más muertes que cualquier otra enfermedad. Entonces, el propósito de esta charla es llevarlos un poco de la mano desde si es la primera vez que ven el tema de diabetes o incluso si ya lo vieron o incluso ya son médicos. ¿Por qué? Porque vamos desde las bases de la etiofisiopatología hacia el diagnóstico y vamos a hablar un poquito del tratamiento. Y digo un poquito porque al final el tratamiento lo podemos encontrar en básicamente cualquier artículo. Y vamos a cerrar con las nuevas investigaciones que se está haciendo a nivel científico actual para esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de darles eh, la actualización más novedosa que hay hasta el momento. Y bueno, al final, si hay alguna pregunta, alguna retroalimentación, pues con gusto les podemos dar la palabra. Entonces, pues gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar. Les mencionaba, vamos a ver 11 puntos importantes en nuestra charla del día de hoy, ¿no? Primero, ¿cómo vamos a definir a la diabetes mellitus, no? Porque desde la definición podemos encontrar algunos errores del por qué no se le da correctamente seguimiento, o podemos incluso decir, ok, si hacemos la definición un poco más compleja, pues ahora sí ya tiene mucho sentido la patología y por eso hay muchos casos, ¿no? Muchas muertes. Vamos a ver qué pasa en el mundo a nivel estadístico epidemiológico, muy leve, un slide, pero también los resultados que nos arrojó la encuesta nacional de salud del año pasado y que se presentaron los resultados este año, es decir, cómo estamos en diabetes en el país, ¿ok? Vamos a revisar según la ADA, que es nuestra rectora ahorita al momento en el continente y básicamente a nivel mundial. Pero bueno, no quiero que se casen con esta idea. Si bien la Asociación Americana de Diabetes dicta a nivel internacional mediante un panel general lo que se debe hacer y no hacer, tengan en cuenta que no está enfocado 100% en nuestra población latinoamericana. Tenemos la necesidad de empezar a generar una instancia rectora a nivel latinoamericano, porque no somos los mismos, no, nosotros que estamos aquí, a los pacientes de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, a nivel internacional hasta ahorita es quien dicta las pautas, las buenas prácticas, y justamente cada año sacan sus actualizaciones y vamos a revisar las de este año. Vamos a hablar un poco justo de qué tipos de diabetes mellitus hay según la guía internacional, ¿ok? La fisiopatología nos vamos a enfocar mucho en diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ya que la diabetes gestacional, pues bueno, seguramente se ven con nuestros maestros de ginecología y sí, hay otras causas que dan diabetes, como fármacos, cuestiones metabólicas, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en 1 y 2, van a ver qué interesante es y qué tan comunes entre ellas patológicamente son. Vamos a por fin decir si existe o no existe la prediabetes. Ahorita vamos a ver si existe o no. Vamos a ver el diagnóstico, los criterios de diabetes mellitus tipo 1 y también de tipo 2. Vamos a hablar sobre qué la guía internacional nos dicta que podemos hacer incluso en nuestra vida diaria, ¿no? La modificación de estilos de vida, incluso el dormir bien tiene impacto en la diabetes, pues lo vamos a ver justo ahorita. Y lo más importante, la inclusión del paciente en el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Porque a veces nada más damos medicamentos porque así se tienen que dar, pero nunca le preguntamos al paciente desde que si los puede comprar hasta de qué le parece el tratamiento, ¿no? Ejemplo, hay fármacos que se toman 2 veces al día y hay veces que no le preguntamos al paciente, prefiere tomárselos una vez al día o 2 veces al día, ¿no? Entonces, desde cositas así tenemos que incluir al paciente. Vamos a ver un poco sobre el manejo rápido, de manera esquemática, cómo está el algoritmo de la ADA de este año. Algo bien importante, nuestras metas, es decir,
¿cómo vamos a evaluar nosotros como médicos que estamos llevando el tratamiento correctamente y también que el paciente nos está haciendo caso? Para eso existen las metas. En el diagnóstico vamos a hablar sobre si existe la curación o no de la diabetes mellitus, y justamente por eso me encanta este tema, porque nos enseñaron, y no solo a mí, que me gradué hace 2, 3 años, sino incluso a sus papás. Mi papá, por ejemplo, que es médico, que se graduó por ahí del 85, también le enseñaron que la diabetes no se cura. Pues vamos a ver qué tan cierto es, ¿no? ¿Qué información tenemos al respecto y qué nuevas investigaciones estamos haciendo a nivel internacional? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a definir a la diabetes? Primero, en qué es una alteración metabólica que se caracteriza por tener niveles altos de glucosa en sangre a nivel crónico. Es decir, no se va a subir hoy y mañana está baja y pasado está bajo, no. Es sostenido ese número elevado de glucosa en sangre, que bueno, saben que se reporta como miligramos sobre decilitro. Entonces, a ese estado que nosotros tenemos glucosa por arriba de los parámetros normales se le llama hiperglucemia. Entonces, es una alteración metabólica que su característica principal es la hiperglucemia, ¿ok? Pero no solo es la hiperglucemia. Generalmente, y en México, y bueno, a nivel internacional, la diabetes tipo 2 es generalmente ocasionada por una ingesta hipercalórica y obesidad. Entonces, me atrevo a decir que un 70% de nuestros pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 también tienen colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, eso también hace que el proceso de la diabetes sea más difícil y más compleja. Entonces, pero lo podemos resumir con la secreción inadecuada de insulina en cantidad o en calidad, ¿va? Entonces, como pueden ver, sí es una definición un poquito compleja de entender, porque no solamente es aprendernos cómo la diagnosticamos en este caso, hiperglucemia crónica, ok, no. La diabetes es silenciosa hasta cierto punto, pero como tiene complicaciones a nivel microvascular y macrovascular, vemos las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. En nuestros pacientes generalmente nos llegan a la consulta o urgencias, pues cuando tienen estas complicaciones, ¿no? Y regularmente van pacientes que no han tenido tratamiento y llevan por ahí de 20 años o 15 años con el diagnóstico. Entonces, es debido a eso las complicaciones, ¿no? Pero no solo eso, ahora la ADA nos dice, también debemos de ver las repercusiones socioeconómicas y en la calidad de vida del paciente con diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, como pueden ver, es una definición un poquito compleja, pero para términos normales, pues son los primeros dos renglones de esta definición: alteración metabólica que se caracteriza por la hiperglucemia crónica. A nivel internacional, se estima que hay un 10% de diabéticos en el mundo. Aquí están incluidos diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y gestacional, teniendo en cuenta que la diabetes mellitus tipo 2 es un 90%, la tipo 1 es un 9% y la gestacional y otras es el 1%. Entonces, se estima que por ahí del 2045, que suena bien lejano, pero les apuesto que no está tan lejano, ya va a haber 783 millones de personas en el mundo con el diagnóstico de diabetes mellitus. En México, la Encuesta Nacional de Salud, les cuento un poquito cómo se hace. Bueno, a través del Instituto Nacional de Salud Pública se hacen como jornadas donde se capacitan a personas que fungen como los encuestadores. Es decir, les entrego una encuesta a ustedes, los preparo y van a una muestra específica de la población a hacer justamente, pues se llama encuesta nacional, una encuesta. Se les hace glucometría, se les toma la presión, y sacamos muchos datos estadísticos de ahí, ¿no? Esta encuesta del año 2022, que este año se empezaron a publicar los resultados en cuanto a diabetes y obesidad, pues bueno, reportó que existe el 12.6% de prevalencia de diabetes mellitus en la población encuestada. Pero algo bien interesante, resulta que casi un 6% de ese 100% resulta que no sabía que tenía diabetes mellitus. Le hicieron la glucometría y ahí se dieron cuenta que era diabético el paciente. Entonces,
¿Cuántas personas no van caminando por la calle sin saber su diagnóstico? Aparentemente no les duele nada ni les afecta, pero va sumando a sus complicaciones macro y microvasculares. Ya van generando retinopatía o van generando neuropatía, polineuropatía, ¿no? Entonces, pues bueno, sumándolo, se sabe que hay un 18.3% de nuestra población mexicana con diabetes mellitus. Vean, casi un quinto de la población general tiene diabetes. Lo que les digo a mis alumnos, vean en su mente o en su salón de clase cuántos son 30. Pues imagínense de 30, si es o de 10 personas, el 20%, pues una de cada dos ya tiene el diagnóstico. Pero no nos quedemos ahí. Resulta que existe una prevalencia de prediabetes del 22%. Haciendo números, vean cómo estamos a nivel nacional. Esta es la última cantidad según el INEGI que nos dice que somos 126 millones y cacho de habitantes en el país. Bueno, vean, diagnosticados con diabetes son 23 millones, quitando los 180 y tantos mil, o lo podemos hablar mejor de 23 millones 200 mil pacientes, ¿no? Pero de prediabetes, vean, también hay una gran cantidad, 27 millones de pacientes que tienen prediabetes, que si no se tratan van a caer a diabetes. Entonces, imagínense, en 10 años vamos a tener un 22 más 18, vamos a tener cerca del 40% de la población general con diabetes. Y la tendencia va a que uno de cada dos pacientes tenga diabetes mellitus tipo 2 en el futuro. Entonces, es una pandemia totalmente y más, incluso debe ser más temida que el propio COVID. Otra pregunta, ¿quién debe ser el experto para el manejo? Con estos números, el endocrinólogo, el nutriólogo, el internista, el médico general, el cirujano, ¿quién debe de atender diabetes mellitus tipo 2? El oftalmólogo, el dermatólogo, van a decir, ¿qué está diciendo el doctor? ¿No? Pero justo al final vamos a hacer una reflexión acerca de eso que estoy diciendo ahorita. Y algo que nos debe preocupar, ¿no? Preocupar y ocupar también. La enseñanza médica en la formación y en la universidad se enfoca en sacarnos al mundo laboral como expertos en manejar diabetes mellitus tipo 2, pues la verdad, a su humilde servidor solo le dieron 2 horas de clase de todos los tipos de diabetes en la carrera. ¿Salí siendo experto en el manejo de diabetes? Pues la verdad es que no. Entonces, debemos de enfocar los esfuerzos para quienes nos dedicamos a la academia en abrir espacios o quienes están en las universidades en abrir cursos especializados en tratar las enfermedades más prevalentes en México porque los especialistas no alcanzan. Si mandáramos nosotros a todos los pacientes diabéticos al endocrino, pues los endocrinos no verían otra cosa que diabetes y no se darían abasto. Entonces, por eso nosotros como médicos recién egresados o médicos generales debemos ser expertos en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, como también de hipertensión, como también incluso ya de la nueva pandemia que se viene para los próximos 10 años, que ya se viene las personas que tenemos ansiedad y depresión, ¿no? Que va a ser la causa número 1 de discapacidad en el mundo para los próximos 10 años. Entonces también debemos estar enfocados para este tipo de patologías. ¿Ok? ¿Qué tipos de diabetes mellitus existen? De acuerdo a la actualización de este año de la ADA, pues nos dicen que hay diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional y tipos específicos de diabetes debido a otras causas. ¿Ok? Esos son los 4 tipos de diabetes que hay como tal de nombre actualmente. ¿Ok? La tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde lo que se caracteriza es que a través de autoanticuerpos van a destruir las células alfa y beta del páncreas y entonces ya no vamos a producir insulina y son los pacientes que se les conoce como insulinodependientes, porque aquí los fármacos hipoglucemiantes no van a funcionar porque pues no tenemos nada de insulina, ¿no? Entonces se busca dar insulina como terapia desde el inicio y justamente es una enfermedad autoinmune. Básicamente esa es la fisiopatología de la enfermedad, destrucción autoinmune de nuestros islotes de Langerhans. La tipo 2 va a haber una pérdida de la sensibilidad
y de la funcionalidad de la insulina. Pero no es que nazcamos así como la diabetes mellitus tipo 1, que tiene un componente genético. Genético y también como, ¿cómo decirlo? Criptogénico, ¿no? Que no decide el paciente si va a ser diabético. En realidad, todos nosotros aquí, los 77 que estamos en la sesión del día de hoy, pues en sí podemos elegir si tenemos diabetes tipo 2 o no. ¿Quién quiere? Pues les aseguro que nadie quiere, pero debemos de comer mejor, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, justamente la diabetes tipo 2 es causada por es el amplio espectro de las enfermedades del síndrome metabólico. También es una nueva, no es que sea nueva enfermedad, pero debería de enseñarse también desde el pregrado del síndrome metabólico, que es, les voy a dar los criterios: obesidad abdominal, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión con o sin tratamiento, diabetes mellitus con o sin tratamiento, y se está viendo meter ahorita justo el criterio de ácido úrico elevado. 2 de esos 6 criterios califican para síndrome metabólico. Entonces, si alguien va si nosotros tenemos sobrepeso u obesidad y aparte colesterol elevado, ya calificamos para síndrome metabólico y es el factor importante de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 sí es por elección del paciente de que la tenga en realidad, ¿no? Aquí no es autoinmune, aquí es por cuestiones metabólicas. Hay causas que nos pueden generar un estado de hiperglucemia crónica, pero no necesariamente que haya un daño a nivel de las células beta. Ejemplo, en pacientes con fármacos especiales como los glucocorticoides, ¿no? Que vimos en la pandemia, nuestros pacientes que tenían COVID y que sinceramente sí les fue bien con los esteroides, ya sea inhalados o tomados, y eran diabéticos, pues justo ahí nos dimos cuenta de que los libros decían eventos adversos o reacciones adversas de glucocorticoides es subir la glucosa. Pues justamente en estos pacientes con esteroides, pues les subió más la glucosa, ¿no? Entonces, a esto se refiere este tipo de diabetes, a causas que nos den diabetes. Por ejemplo, el tratamiento de VIH-Sida, los retrovirales también tienden a subirnos la glucosa. ¿Y es crónico? Sí, porque generalmente este tipo de pacientes toman el tratamiento muchísimos años de su vida. ¿Ok? La pancreatitis hasta cierto punto también puede generar diabetes mellitus, pero bueno, ahí tenemos el antecedente de una enfermedad inflamatoria a nivel del páncreas. Entonces, a esto se refiere otros tipos de diabetes y la verdad es que clínicamente no hay tanto al respecto. Es decir, ¿cómo se quita? Pues cambiando el tratamiento, justamente, aliviando la causa principal, por ejemplo, la pancreatitis, pero lo más importante es saber si diabetes tipo 1, tipo 2 y la que viene a continuación, que es la gestacional, que justamente es un estado de hiperglucemia crónica, pero que se diagnostica en el embarazo. Es decir, nuestra paciente previo al embarazo o a las consultas prenatales, pues no tiene diabetes. Sus niveles de glucosa están perfectas, pero ¿qué pasa en el embarazo? Debuta con glucosas elevadas. A eso se refiere como diabetes mellitus gestacional, ¿no? Y dicen los expertos que ese el nombre está mal dado, ¿no? Porque en realidad se llama un estado hiperglucémico gestacional, porque la diabetes gestacional sí se puede curar. Entonces, si nos decían que no se curaba, pues porque está así, ¿no? Entonces, bueno, justo a esas, vamos a llegar a esa discusión al final y vamos a ver a partir de este slide en adelante la fisiopatología de ambos tipos de diabetes. ¿Ok? Vamos a empezar con la diabetes mellitus tipo 1. Si bien tiene varios espectros que hay factores de riesgo, ya sean modificables o no modificables, ya se sabe que incluso el medio ambiente, si nuestra ciudad es contaminada, el correcto acceso a nuestros alimentos en cantidad y calidad adecuadas influyen en la diabetes mellitus tipo 1 o en su evolución. Ya sabemos que tiene un componente genético que si bien no es dominante o autosómico dominante o que no lo tiene es el 100% de las personas, es decir, dos gemelos monocigóticos, uno puede tener diabetes mellitus tipo 2 y el otro no. Entonces, si bien no es hereditaria al 100%, sí hay un componente genético. Obviamente el metabolismo pues está afectado, pues sí, generalmente, ¿por qué? Porque el estado de hiperglucemia existe, pero aquí
Ya se sabe que la microbiota intestinal está implicada en la mayoría de patologías crónico-degenerativas. ¿Ok? Al final vamos a hablar un poquito de ello para quien no esté familiarizado con el tema. Y aquí nuestro mal actor de esta función llamada diabetes mellitus tipo 1, pues es el sistema inmunológico. Recuerden que es la destrucción mediante anticuerpos de los islotes de Langerhans. ¿Ok? Y entonces justamente les vamos a enseñar cuáles son esos autoanticuerpos, ¿no? Porque pues está relativamente fácil aprenderse qué es la diabetes mellitus tipo 1. Destrucción de los islotes de Langerhans mediada por anticuerpos que genera hiperglucemia crónica. Sí, ¿estos anticuerpos tienen nombre? Claro que tienen nombre y los podemos identificar y cuantificar. ¿Ok? Importante. Y esto yo lo aprendí hace 2 años, ¿no? Yo creía que con un solo anticuerpo que tuvieras ya eras diabético tipo 1 y no es cierto. Entre menos anticuerpos tengas, es más, entre menos tipos de anticuerpos tengas, no vas a tener menos probabilidad de ser diabético tipo 1. Entre más tengas, el riesgo es mayor. Es decir, entonces hay pacientes que tienen 3 tipos de anticuerpos, 4 o 5, sí, y son justamente los que dan positivo para diabetes mellitus tipo 1 y se los voy a explicar con más detalle en esta gráfica. Vean, nos habla, vamos primero aquí, a lo verde. Nos habla que los estados o las etapas, mejor dicho, de la diabetes mellitus tipo 1, pues bueno, son 4 etapas clínicas, pero hay un espectro grande de factores de riesgo. Uno, factor de riesgo genético, la activación autoinmune, donde ya se atacan las células beta, ya hay una respuesta inmunológica, es decir, ya se producen más autoanticuerpos y demás tipos, y ahora sí, entramos a la parte clínica, donde ya hay repercusiones a nivel glucérico, es decir, nos dicen las guías que a partir de 2 o más anticuerpos ya tienes hiperglucemias, ¿ok? Y justo vean, vamos a verlo ahora en esta gráfica para que les quede un poquito más claro. Entonces, les decía yo, la diabetes mellitus tipo 1 está mediada por anticuerpos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuántos tipos de anticuerpos hay? ¿Cómo se llaman? Son estos. Los anticuerpos antiinsulina, los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, los anticuerpos antitirosina fosfatasa, los anticuerpos antiislote o antiislote pancreático, que es su nombre completo, y los anticuerpos antitransportador de zinc 8. Estos son los anticuerpos que dan diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nuestros pacientes tienen un anticuerpo, 2 o más anticuerpos? ¿Por la progresión de la enfermedad es diferente? Sí. Miren, si nos vamos a esta gráfica, que está en 3 colores, no se notan tan bien, pero está en 3 colores. Tenemos una línea roja que está hasta abajo, tenemos una línea azul, una verde y una gris. ¿Ok? Entonces, hacia este lado, en las horizontales, tenemos la edad del paciente. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Ok? Y hacia arriba tenemos la probabilidad de tener el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? ¿Qué pasa si nuestro paciente o si nosotros incluso tenemos un anticuerpo para que dé positivo a diabetes mellitus tipo 2, perdón, tipo 1, como lo era el antiislote o el antitransportador de zinc 8? Si solo tenemos uno, vean, nuestro riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1 es menos del 20% con un anticuerpo positivo. Si no tenemos anticuerpos, evidentemente nuestra probabilidad es 0. No vamos a ser diabéticos mellitus, diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si nuestro paciente tiene 2 anticuerpos? Vean, conforme va avanzando la edad, puede desarrollar los síntomas y diagnosticarse diabetes mellitus tipo 1 hasta tener un tope a los 20 años de más del 80%. Entonces, por eso en la tablita de aquí abajo nos decía, cuando hay presencia de 2 o más anticuerpos, ya está establecida los síntomas de diabetes mellitus tipo 1. ¿Y qué pasa si tiene 3 o más? Pues vean, se dispara totalmente. Vean, a los 10 años ya hay cerca del 60% de probabilidad de tener diabetes y el 100% antes de los 20 años. Entonces,
Esto es importante para que conozcan cómo se llaman los anticuerpos, cuántos hay, son 5. Normalmente nuestro paciente con cuántos anticuerpos da positivo a diabetes mellitus tipo 1, 2 o más. ¿Pueden tener uno? Sí, no tienen la enfermedad clínicamente. 2 o más la presentan. Entre más tengan, más probabilidades hay. Vean, como les decía, 3 autoanticuerpos tienen el 100% de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Entonces, esto es interesante porque a veces no nos enseñan esta cuestión de los anticuerpos y justamente se pueden pedir en el laboratorio, digo, en laboratorios específicos, pero sí se pueden pedir qué anticuerpos tiene nuestro paciente. ¿Ok? Ahora, pues está padre lo de los anticuerpos, pero en realidad, ¿cómo actúan? Pues bueno, este slide me gusta porque resume a nivel inmunológico e histológico, pues en realidad, ¿qué pasa con los islotes de Langerhans, no? Pues bueno, y a este slide me gustó poner el nombre de inmunopatogénesis, porque justamente ahí está el, la etiofisiopatología de la enfermedad. Entonces empezamos con que nuestro islote de Langerhans, pues sabemos que está en el páncreas. El páncreas tiene dos funciones principales, la endocrina, que propiamente es la producción de insulina para el control glucémico corporal, y la parte exócrina, ¿no? También da enzimas digestivas. No hay que olvidarnos de eso. Entonces, nuestro islote de Langerhans pues está compuesto justamente por vasos sanguíneos, por vasos, o sea, venas, sangre sin oxígeno, vasos linfáticos, tiene propiamente las células alfa, las células beta pancreáticas. Entonces, todo eso es nuestro ambiente del islote. No nada más son células beta, no, es todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que nos hablan que cuando un paciente tiene esa predisposición genética y hay un gatillo que desencadena el proceso patológico de la diabetes mellitus tipo 1, están nuestras células presentadoras de antígeno, ¿no? Que van a tener regularmente, podemos llamarle pedacitos o lo que se llama en inmunología los antígenos del islote y se van a ir a la circulación linfática donde encontramos nuestras células CD4 autorreactivas y las células beta, las células tipo B, que también se pueden llamar plasmáticas, y van a generar estos anticuerpos, pero ante un antígeno, hasta el nombre está mal, ¿no? Porque un antígeno es una sustancia extraña, pero les diría es un antígeno propio. Entonces, pues en realidad no debería ser extraño. Pero algo pasa de que generamos antígenos propios del islote pancreático y generamos los autoanticuerpos de esos islotes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora hay justamente una producción de esos 5 tipos de anticuerpos, bueno, de 1, 2, 3, los tipos que desarrolla el paciente, y ahora estos anticuerpos van a atacar mediante el complejo de histocompatibilidad estos islotes de Langerhans. Entonces, hay una destrucción inmunológica de estos islotes productores de insulina, pero no solo es el proceso de los anticuerpos. Como todo proceso inflamatorio, ya sea celular, humoral o primario o secundario, pues también tenemos otras células de defensa, ¿no? Nuestros neutrófilos, nuestros macrófagos, nuestras células natural killer. Pues cuando ven que hay una inflamación, pues también van ahí a la guerra. Entonces resulta que hacen un proceso inflamatorio también local y todo eso hace que nuestro islote deje de producir insulina. ¿Ok? Entonces, cuando está este proceso ya activo, inmunológico y celular alrededor del islote de Langerhans, se llama insulinitis. ¿Ok? Así se llama, o un nombre más adecuado y más cool, periinsulinitis, es decir, alrededor de la periferia del islote de Langerhans. ¿Ok? Y nos dice que cuando va avanzando este proceso inmunológico a nivel del islote de Langerhans, pues bueno, va a haber pérdida de la masa de las células beta productoras de insulina. Va a haber también alteración en los vasos sanguíneos a nivel
perinsulinitis, o sea, perinsulinar, perdón, y eso nos genera la inflamación. Y en la teoría, pues se escucha interesante, ¿no? Cómo nuestros anticuerpos generan un estado inflamatorio alrededor del islote de Langerhans, ¿no? Pero está más padre cuando lo metemos al microscopio con inmunofluorescencia. Vean esto. Justamente esto es lo que pasa. Aquí son unas tinciones, bueno, inmunofluorescentes, y aquí son evidentemente de un cadáver con diabetes mellitus tipo 1, porque pues, no podemos hacer biopsias en pacientes sanos para hacer el diagnóstico histopatológico. Pues no, estos son en cadáveres, pero bueno, vean, aquí, bueno, más bien los tres son en cadáveres, porque de hecho es el mismo paciente. Vean, aquí lo que está en azul justamente son células beta productoras de insulina. Vean, son las de azul, como que parece una flama. Y lo que está alrededor, en colores que van como de la gama naranja, amarilla, verde, es este proceso de la perinsulinitis, el proceso inflamatorio mediado por anticuerpos que está alrededor del islote de Langerhans y genera destrucción de las células beta, ¿no? A nivel histopatológico, pues bueno, nuestros amigos patólogos dicen, hay justamente una alteración a nivel de alrededor de los islotes de Langerhans que adoptan los linfocitos una distribución localizada. Y bueno, pues yo les diría, si no tuviera puntitos rojos y amarillos, seguramente no veríamos nada, ¿no? Pero tenemos la traducción en la eh, histología, de que vemos aquí los colores, vean cómo se pueden ver. Esto está muy interesante, ¿no? Seguramente no se conocía el término de perinsulinitis y de los procesos inflamatorios locales. Y pues bueno, esto existe. Métanse a leer algo al respecto. Entonces, se nos enseñaba que la diabetes mellitus tipo 1 tenía una complicación que era la cetoacidosis diabética. Pues ahora no es así. Un paciente con diabetes tipo 2 también puede tener cetoacidosis diabética. El tema es que generalmente diagnosticamos a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pues cuando van a urgencias y no saben que tiene. Y no asociamos primero a diabetes mellitus tipo 1 porque pues no tiene factores de riesgo como lo es obesidad, como lo es un estado de hipercalórico. Pues es un niño que puede estar en normopeso normal y de repente cayó en, en, les dio un estado de choque o les dio o de repente se desmayó o dice que se sentía mal y mañana ya no se levantó, ya no responde, ya está como ido, decimos. Bueno, pues resulta que regularmente este tipo de pacientes podemos así cacharlos en el hospital y hacerle las pruebas correctas para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, pero resulta que no necesariamente es así, ya que también presentan los síntomas típicos de diabetes mellitus tipo 2, como lo son poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Pero como es en un paciente pediátrico, no se nota tanto como en un adulto. ¿Ok? Hay algo bien importante y esto viene por ejemplo, en la revista Lancet, que es este artículo donde tomé esta referencia y nos decían, pues resulta que hay un periodo de edad donde pensamos que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, pero en realidad era tipo 1, porque si se fijan los síntomas son los mismos. Pero les pongo un ejemplo de esto. Nuestra mayoría de edad en México es de 18 años, ¿no? Entonces a los 18 somos adultos. Pues imagínense que el paciente tenía solo dos anticuerpos y su curva de probabilidad de tener diabetes a los 20 años cayó en un 60%. Y a los 20 años le diagnosticamos diabetes, es tipo 1, tipo 2. Se nos decía que la tipo 1 era de los niños, ¿no? Y pues si él ya es adulto, es tipo 2. Pues no, lo que nos debe dar el diagnóstico, pues justamente es la presencia de anticuerpos, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes, perdón, el 50% de pacientes que se les hace un diagnóstico de diabetes mellitus tipo, bueno, de diabetes mellitus o un estado de hiperglucemia crónico que esté en el rango de los 15 años a los 20, el 80% de probabilidades es que en realidad sea diabetes mellitus tipo 1, no tipo 2, aunque ya sea adulto el paciente. Entonces, ahora no se sabe en realidad cuántos tipo 2 y tipo 1 en realidad existan, porque puede ser que muchos pacientes se diagnosticaron de tipo 1 más grandes, ¿no?
Pero pues ahora si con trabajos podemos tener glucómetros, pues no vamos a tener pruebas de inmunología para todos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a la diabetes mellitus tipo 2. Pero bueno, haciendo un resumen rápido, la tipo 1, pues recuerden, es una respuesta inmunológica, es una enfermedad autoinmune que incluso pueden encontrarlo ya en revistas de reumatología y viendo si también tiene un espectro reumatológico la diabetes mellitus tipo 1, mediada por anticuerpos que nos dan destrucción de las células beta y por ende nos dan pérdida de la producción de insulina. Si no hay insulina, pues la glucosa sube a nivel crónico, generando consecuencias micro y macrovasculares. Entonces, ese es básicamente el resumen de diabetes mellitus tipo 1. Ahora del tipo 2, pues vean, aquí pasa básicamente lo mismo, pero no es inmunológico el asunto, es inflamatorio, ¿ok? No mediado por anticuerpos, ¿va? Porque lo también puede ser que sea inflamatorio, pero este no está mediado por anticuerpos. Entonces aquí también se va a caracterizar por hiperglucemia crónica, pero tenemos dos factores principales que se conjugan ahí para que la patología o la etiofisiopatología de la enfermedad sea uno, la secreción defectuosa en calidad o cantidad de insulina por las células beta pancreáticas. Es decir, aquí hay producción de insulina, sí. En la tipo 1, pues no hay. Por eso son los pacientes insulinodependientes. Entonces aquí sí hay, pero no hay cantidad adecuada o la calidad no es adecuada. Y otra cosa, resulta que los tejidos se hacen resistentes a la insulina. Y aquí hay un nuevo término que vamos a conocer que se llama resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, si yo les preguntara, ¿qué célula del cuerpo, qué órgano del cuerpo primero necesita oxígeno y segundo necesita glucosa para sobrevivir y tener energía a nivel celular? Pues básicamente todas. Entonces, va a haber resistencia a la insulina básicamente de todas las células del cuerpo. Ahorita ya se tienen bien estudiados los órganos involucrados en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, principalmente, pues evidentemente el páncreas, porque pues ahí están nuestras células beta y alfa que producen insulina, ¿ok? Pero el hígado también se ve afectado en la patología de la diabetes mellitus tipo 2, está súper relacionado con el hígado graso no alcohólico o su nuevo nombre, el correcto, que es hígado graso asociado a disfunción metabólica. También el músculo esquelético, que es el principal tejido que gasta glucosa a nivel corporal, el músculo esquelético, nuestro músculo voluntario, pues resulta que también puede tener resistencia a la insulina y ya no aprovechar toda la glucosa y ahora que esté elevada la glucosa a nivel sistémico. O lo contrario, pacientes que tienen sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, pues ahora va a haber mucha glucosa para poquito músculo. También los riñones tienen cierta patología, además de las complicaciones a nivel cerebral también. Del intestino delgado, estamos viendo que incluso intestino grueso y delgado, la microbiota intestinal tiene mucho que ver en la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2 y el tejido adiposo, que va de la mano este proceso de hiperingesta calórica, de que el paciente sea sedentario, que tenga hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y que debute después con diabetes mellitus tipo 2. Recuerdan el primer slide de diabetes tipo 2, decía, son generalmente en el espectro del síndrome metabólico. Recuerden pacientes con sobrepeso, con hipertensión, con con colesterol, triglicéridos elevados, con ácido úrico elevado y con obesidad abdominal. ¿Ok? Entonces podemos dividir a nuestros factores de la diabetes mellitus tipo 2 en modificables y no modificables. ¿Ok? No modificables, pues evidentemente lo que es genético, el origen étnico. La ADA dice, las guías internacionales dicen, pacientes latinoamericanos, solo por el hecho de ser latinoamericanos, hasta parecen racistas, ya tienen factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? ¿Eso lo podemos cambiar? Pues no, porque nacimos aquí, ¿no? Entonces, hasta que no decidamos dónde debemos de nacer, este factor de riesgo no se va a quitar. Y los modificables, la obesidad, ¿se puede curar? Sí. ¿La obesidad es una enfermedad? Sí. ¿El sobrepeso es una enfermedad? Sí. Nosotros como proveedores de la salud
debemos de empezar a acostumbrar a nuestra familia, e incluso yo a veces soy muy criticado porque me preguntan mucho: "Doctor, ¿estar gordito es una enfermedad?". Pues sí, tiene cómo diagnosticarse, tiene cómo tratarse y además te genera complicaciones. Entonces, sí, sí es una enfermedad, ¿no? Ahorita estamos en la época de la inclusión, que no está mal, pero tampoco está bien normalizar estados patológicos. Es decir, un paciente, nosotros como médicos, si tenemos un familiar, un ser querido o alguien que nos pregunte si estoy gordito es malo, pues debemos de decirle que sí, porque si no ese paciente aumenta su riesgo cardiovascular y se va a terminar muriendo de un ataque o de un infarto agudo del miocardio o de un EBC o de insuficiencia renal. Entonces, claro que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades y tenemos que verlas como enfermedades, ¿ok? Incluso si gustan, podemos dar una clase de obesidad para la siguiente para que amarren más este tema. Entonces, vean, ya los nuevos gráficos que nos hablan de la diabetes mellitus tipo 2, pues ya se van a nivel molecular. Nos dicen, ok, tenemos ya tus factores de riesgo bien identificados con los modificables y no modificables. Ya hablamos que los no modificables justamente son pues donde nacimos, la historia genética directa, es decir, nuestros papás, abuelos o hermanos más grandes tienen diabetes, eso ya es un criterio de un factor de riesgo. Pero los no modificables, la obesidad, la actividad física y la dieta no saludable, eso lo podemos modificar, ¿ok? Entonces, ya sabemos eso, pero ¿qué genera a nivel? Ya sabemos que es un estado de hiperglucemia crónico. Sí, pero vámonos más allá, más a nivel intracelular. ¿Qué pasa? Pues bueno, este esquema me gusta porque justamente nos habla de 4 términos bien importantes que debemos de ponerle el ojo para futuras investigaciones y para tratar a la enfermedad mm, más totalmente, si así se puede decir. Uno, es que a nivel celular resulta que nuestras mitocondrias entran en procesos de daño y ya no producen su energía que debían producir. Entonces se habla de la disfunción mitocondrial a nivel de las células beta pancreáticas y de las células que ya tienen eh, dañado el órgano, porque recuerden que son consecuencias micro y macrovasculares. Entonces va a haber un daño mitocondrial, va a haber una inflamación persistente crónica que en la bibliografía de hace algunos años lo pueden encontrar como inflamación metabólica de bajo grado o en la literatura actual se llama metainflamación. Es decir, el estado proobesogénico de nuestros pacientes que tienen obesidad, las interleucinas, adiponectinas producidas por el tejido adipocítico te generan una inflamación. Entonces el paciente va todo inflamado a nivel metabólico. Genera que haya una disbiosis de la microbiota intestinal, ese nuevo órgano que nos enseñan que tenemos a nivel intestinal, que nos genera cierta predisposición para tener diabetes mellitus tipo 2, en este caso, porque para un montón de enfermedades, que luego les podemos contar cuáles. Y va a haber radicales libres de oxígeno circulantes que nos generan pues una disfunción a nivel celular. Entonces, vean, la fisiopatología de la enfermedad va más allá, va todo a nivel intracelular, ¿no? Pero hay algo bien importante que se debe comprender, que es la sensibilidad a la insulina y la resistencia a la insulina. Entonces, nuestras células tienen canales que responden a la insulina, ¿ok? Que es la principal transportadora de glucosa a nivel intracelular. Entonces, si nuestros músculos, nuestro tejido adiposo, todas nuestras células a nivel orgánico, si no hay resistencia a la insulina, entonces quiere decir que son sensibles. Entonces, la insulina va a actuar de manera correcta y nos va a lograr bajar los niveles de glucosa normales, ¿no? Pero, ¿qué pasa si existe algo que le impida trabajar a la insulina? Eso se le llama resistencia. Entonces, nuestros órganos y tejidos van a estar programados para que no respondan a la insulina. A eso se le llama resistencia.
¿Hay manera de cuantificarlo? Sí, y ahorita vamos a ver qué estudios de laboratorio tenemos para esto. Entonces, básicamente en la diabetes mellitus tipo 2 va a haber una resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, para entender más conceptualmente cuál es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, pues bueno, debemos entender que hay una disminución en la secreción de insulina por parte de las células beta. ¿Ok? Va a haber antagonistas de la insulina en el plasma, va a haber hormonas, va a haber un estado proinflamatorio que genera ese estado proobesogénico a nivel multisistémico y va a haber una alteración en la respuesta de la insulina a los tejidos diana, es decir, a nuestras células que necesiten glucosa, ¿no? Eso se llama lo que les decía la resistencia a la insulina. Estos tres nos van a dar un aumento crónico de la glucosa, que justamente pues es la definición de diabetes mellitus tipo 2. Pero ahora, ¿por qué nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2 fallecen de insuficiencia renal, de un EBC o de un infarto agudo del miocardio? Justamente es porque la enfermedad es silenciosa los primeros años del desarrollo de su enfermedad. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque justamente pasa esto que vemos en la pantalla, ¿no? Las tres etapas de la historia natural de la enfermedad, pues de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en la primera etapa tenemos un paciente que tiene todos los factores de riesgo que vimos anteriormente, desde los no modificables y los modificables. Entonces, ya tiene una ingesta calórica y tiene una hiperglucemia crónica, pero el páncreas está funcionando bien. Entonces, aquí a esta primera etapa se le conoce que tiene una hiperinsulinemia, es decir, si teníamos del 1 al 10 en 5 puntos de producción de insulina, pues ahora nuestro páncreas está en 9 y 10, es decir, está sobreproduciendo insulina para bajar los niveles de glucosa. ¿Ok? Por ende, no nos damos cuenta porque la glucosa va a estar bien, pero la insulina está elevada. Entonces se le llama que hay un estado hiperinsulinémico normoglicémico. ¿Ok? Esa es la traducción a nivel metabólica de lo que está pasando en la etapa 1 de la diabetes tipo 2. Y va a empezar resistencia a la insulina. Corre el tiempo y en ese corre el tiempo seguramente ya pasaron 5 a 8 años de la enfermedad que ya debutó aquí. Entonces vean, la segunda etapa se caracteriza por hiperinsulinemia, igual que la anterior. Pero ahora, este nivel 10 de producción de insulina y que lo teníamos trabajando con todo al páncreas, ya no le va a ser suficiente para bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, va a haber hiperinsulinemia hiperglicémica, es decir, glucosa e insulinas elevadas. Hasta cierto tiempo, es decir, unos 10, 12 años, ya va a haber un déficit de insulina. Es decir, ya no va a haber insulinemia, hiperinsulinemia. Ahora ya hay hipoinsulinemia. Pero vamos a encontrar ya alteraciones de las funciones micro y macrovasculares, ¿no? Las complicaciones de la diabetes. Entonces aquí es donde generalmente cachamos a nuestros pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Y generalmente, vean, es bien difícil decidir cuándo empezó el paciente enfermo. Porque si ahorita llega un paciente conmigo con un estado hiperosmolar hiperglicémico, que es una de las complicaciones agudas de la diabetes tipo 2, pues seguramente ya tiene 10 años con la diabetes, ¿no? Y apenas se va a dar cuenta que tiene diabetes, ¿no? Entonces, nuestro día 1, ¿cuándo fue? Pues en realidad no lo sabemos, pero seguramente fue hace 5, 10 años. La tercera etapa, cuando ya es la franca definición de diabetes mellitus tipo 2, es hipoinsulinismo, ya no hay insulina de la cantidad ni la calidad correcta, hay un estado ya crónico de hiperglucemia y se dice que puede haber muerte celular a nivel de los islotes beta pancreáticos. Pero ahorita estamos en investigaciones si en realidad entran en apoptosis o no. ¿Por qué? Porque resulta que si damos un tratamiento correcto, nuestro paciente baja de peso, que es el principal, yo creo que eje rector del tratamiento de la diabetes, bajar de peso, no tiene complicaciones macrovasculares, resulta que los niveles de insulina pueden empezar a subir y entonces dices, pero no que estaban muertas las células, pues no, estaban inactivas
o dormidas, que es la nueva teoría de la diabetes tipo 2, que las células no están muertas, las células beta. Sí hay, pero están como amensadas, están ahí en stand-by, esperando que el paciente se ponga las pilas para empezar a producir, ¿no? Y ya hay estudios respecto a eso, y justamente vamos a discutir el tema de si se cura o no la diabetes en los siguientes slides. Ahora, cuando yo estudié endocrinología y en el hospital llegaba a prácticas, me dijeron, es que nada más hay de dos. ¿El paciente tiene diabetes o no tiene? La prediabetes no sirve y no existe. Pues resulta que la ADA en esta actualización y en las del año pasado nos dijeron, la prediabetes sí existe. Entonces, ¿para qué nos sirve la prediabetes? Pues justamente el tamizaje, ¿no? ¿Qué hacemos para diagnosticar? Bueno, para evitar, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer cervicouterino y cáncer de próstata. Pues bueno, en la próstata pedimos antígeno específico, antígeno prostático específico, ¿no? En en el cáncer de mama, pues bueno, empezamos con mastografías o ultrasonidos. En el cervicouterino, pues bueno, con el Papá Nicolau. Justamente este tamizaje, pues bueno, resulta que nosotros no estamos acostumbrados a ir al médico si nos sentimos bien, pero deberíamos ir al menos 2 veces al año, un adulto sano, a hacerse estudios de laboratorio, somatometría y una revisión general del médico, justamente para ver si no tenemos diabetes, ¿no? O prediabetes, porque ya hay criterios de la prediabetes. Entonces nos dicen, debemos empezar a sospechar que nuestro paciente va a poder desarrollar diabetes si su índice de masa corporal está arriba de 25. Entonces, todos nosotros que hacemos historias clínicas o sacamos el índice de masa corporal de pacientes, si está arriba de 25 o arriba, ya tiene un factor de riesgo para tener prediabetes. Ese paciente ya debe tener tratamiento para la obesidad, ¿no? Que se divide en farmacológicos, pues puede llegar incluso a la cirugía, ¿no? Pero ya a niveles muy, que el paciente tenga dinero o que de plano sea obesidad supermórbida, ¿no? Pero también si el paciente tiene colesterol, el malo, arriba de 250 miligramos sobre decilitro, pues también ya tiene factor de riesgo de prediabetes. Ya debemos de hacer pruebas, glucosas, para nosotros diagnosticar esa prediabetes o que no pase a diabetes, ¿no? ¿Qué pasa también? Pues pacientes que tengan hipertensión ya tienen un factor de riesgo para tener diabetes. Entonces, nuestra población general tiene un estado proobesogénico y prodiabetogénico, ¿no? Así ya debemos de ver, no olvidando que hay causas que nos pueden dar un estado de hiperglucemia crónica, como tratamientos con esteroides y en pacientes con VIH que pueden tener por los antirretrovirales su glucosa elevada. ¿Existe alguna me hacen la pregunta en mi mente, sí, doctor, ¿existe algún cuestionario que llenemos para factor de riesgo de diabetes? Pues resulta que sí existe. Hay un score que nos da justamente la ADA para saber si el paciente tiene diabetes, si tiene riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. Uno es la edad. Entre más edad, más probabilidad hay de que el paciente sea diabético. Entonces nos da 1, 2 o 3 puntos. ¿Ok? Es hombre o mujer. Resulta que los hombres tenemos mayor factor de riesgo de tener diabetes que las mujeres. Entonces, si es hombre, 1 punto, si es mujer, 0. Si es mujer, en caso obviamente que aplique, si ya estuvo embarazada y tuvo diabetes mellitus gestacional, si es sí, tiene 1 punto, y si es no, pues 0. Tiene codescendencia directa de pacientes diabéticos, si es sí, es 1 punto, si no, pues es 0. ¿Alguna vez ha tenido presión elevada? Si es sí, 1 punto, si es no, es 0. ¿Es físicamente activo? ¿Sí o no? Nos dicen que lo mínimo que debemos de hacer ejercicio a la semana son 150 a 180 minutos divididos en 2 o más, días de la semana. No se vale hacer 150 minutos un día, deben ser en más de 2 o 3 días. Ok, entonces eso es ser físicamente activo. La caminata o caminar no es ejercicio, como tal. No, necesitamos un ejercicio que sea aeróbico y también de fuerza y resistencia. Por ejemplo, el caminar no nos genera tanto pérdida calórica. El trotar sí, pero ahí pues ya es diferente. Y después nos piden categorizar a nuestros pacientes de acuerdo al peso. Esto
fue luego que salió la guía, salió en enero, entonces seguramente ahorita ya está traducida a metros y a kilos, porque aquí es en pies, pulgadas y libras, pero bueno, resulta que nos vamos a dividir a los pacientes en 1 punto, 2 puntos o 3 puntos de acuerdo a su índice de masa corporal y ya nos dicen, vean, si obtuvo 5 más, tiene mayor riesgo de tener diabetes tipo 2. Entonces vean, ¿es bien fácil tener 5 puntos o más? Pues sí, vean, paciente hombre 1. Paciente de 50 años en adelante, 2 puntos ya son 3. Seguramente pues su índice de masa corporal pues es elevado. 2 puntos ya están los 5. ¿Ya vieron? Es bien fácil ser diabético, por eso hay tantos, y es bien fácil también darse cuenta quién tiene riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, pues si esto lo imprimen, les va a generar un costo de 50 centavos de 1 peso y se lo dan al paciente con su score de riesgo para que se concientice de que puede desarrollar diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, existen los criterios para diabetes, sí, y justo ya vamos a empezar a saber diagnosticar diabetes mellitus, ¿ok? ¿Cuáles son los criterios de prediabetes? Bueno, pues resulta cuando nuestro paciente tenga de 100 a 125 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayuno. Entonces, si un paciente tiene mayor a 100, ya cumple el riesgo de prediabetes, ¿ok? También hay otros 2 criterios que digo, este está un poquito más difícil de hacer, pero pues también se hace la curva de tolerancia a la glucosa después de tomar 75 gramos de glucosa que tenga de 140 a 199 a las 2 horas, es un criterio para prediabetes, o la hemoglobina glucosilada o la hemoglobina glicada, que es lo mismo, y glicada es el correcto nombre, si está de 5.7 a 6.4%, son los criterios de prediabetes. Teniendo uno de los 3, nuestro paciente es prediabético y hay que cambiar estilos de vida. Depende si tiene sobrepeso, se le puede dar fármacos para bajar de peso, fármacos hipolipemiantes, y nos va a ayudar a que el paciente justamente no evolucione para diabetes mellitus tipo 2, porque el riesgo per se no es la diabetes mellitus tipo 2, es el riesgo cardiovascular que conlleva el desarrollar diabetes mellitus tipo 2, porque el paciente no se muere diabético, el paciente o no se muere de la diabetes per se muere de un infarto, se muere de insuficiencia renal y daño orgánico múltiple y se muere de un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces, el riesgo cardiovascular, que es la probabilidad de que en 5 a 10 años nuestro paciente fallezca de un EBC o de un infarto. Y la prediabetes y la diabetes aumentan el riesgo cardiovascular. ¿Qué pruebas tenemos para empezar a diagnosticar la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2? Y después de esta clase, todos van a saber diagnosticarla, ¿ok? Porque ese es un objetivo. Primero, pues tenemos nuestra glucosa basal, es decir, tenemos un estudio de laboratorio que está en el grupo de la química clínica de nuestra química sanguínea que la más básica nos va a evaluar glucosa, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, ¿ok? Entonces la glucosa nos va a dar un valor en miligramos sobre decilitro y podemos evaluar justamente para diabetes mellitus, ¿ok? También tenemos otro estudio que se llama, bueno, nos regresamos a la glucosa basal, ¿ok? Entonces es una glucosa que se va a tomar en ayuno y también tenemos el glucómetro, ¿no? Que todos conocemos, más chiquito que un celular, te picas con una lanceta, previamente, bueno, que sea estéril, y con una gotita de sangre te lee el reactivo, pues tu nivel de glucosa, que esa es la glucosa capilar. Y bueno, actualmente también tenemos el freestyle. No lo ocupamos mucho para diagnóstico, en realidad nunca, pero para el seguimiento del paciente, sí. Pacientes que quieren ponerse este implante subtérmico mediante un sensor, pasan aquí como si sonara TIT y les da el lector justamente de la glucosa en tiempo real. ¿Ok? Entonces, tenemos esos, o también tenemos la hemoglobina glicada, que este resultado nos da en porcentaje, y nuestro valor de referencia es que esté menor a 5.7%. Es decir, si tenemos 5.7 abajo, pues no somos diabéticos. Y hay algo que nos va a evaluar la resistencia a la insulina, y sí está disponible en México en muchísimos laboratorios, que es el índice HOMA, o el índice de resistencia a la insulina.
nos evalúa justamente la resistencia de los tejidos a la insulina. Y en un algoritmo o en una fórmula matemática, pues lo que ocupa es la glucosa sérica y la insulina del paciente para darnos este índice. Y este índice nos traduce más eh, exquisitamente a la función pancreática de la excreción de insulina. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la diabetes mellitus? Vamos a empezar con la tipo 1, que básicamente son los mismos criterios de la 2, es que tenga una glucosa mayor en sangre en ayuno, arriba de igual o mayor a 126. Entonces, nuestra mente es pregunta de examen, de todo. ¿Cuál es el criterio de glucosa para diabetes? Igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? O también en la curva de tolerancia a la glucosa después de las 2 horas que tenga mayor a 200 miligramos sobre decilitro, o lo que se le conoce como postprandial, después de comer. O también una hemoglobina glicada arriba del 6.5%. Esto nos da el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Y de tipo 2, pues son los mismos. Hasta eso está bien fácil, ¿no? Pero bueno, en la tipo 1 debemos hacer el escrutinio más grande porque el paciente regularmente es joven, el paciente pues va a tener autoanticuerpos. Entonces, si yo tuviera un paciente joven, pues le haría también anticuerpos para estarme seguro que es diabetes tipo 1, no tipo 2, ver cuántos anticuerpos tiene y ver la severidad. O sea, es como que lo enfoco un poquito diferente, ¿no? Pero al final de cuentas, los criterios son los mismos. Pero en diabetes mellitus tipo 2, ¿qué nos dicen? Debe haber dos resultados alterados en la primera consulta o en consultas subsecuentes. Ahorita les explico qué quiere decir eso. Pero la ADA nos dice, ¿cuáles son los criterios? Igual, 100 arriba, igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro de glucosa, o mayor a 200 miligramos sobre decilitro de glucosa postprandial, o mayor a 6.5% de hemoglobina glicada. Esos son criterios de diabetes mellitus tipo 2 u otra en pacientes con síntomas clásicos de crisis hiperglucemias, de crisis hiperglucémicas, como lo son, pues que el paciente tenga cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico. Si los cachamos en urgencias y llegan por eso, pues seguramente nuestro paciente evidentemente es diabético tipo 2 descontrolado. Pero nos dicen, debe tener mínimo 2 resultados alterados. Es decir, si nosotros le mandamos a hacer una química sanguínea al paciente y una hemoglobina glicada y nos llega al otro día o a los 2 días con sus estudios de que tiene 126 miligramos sobre decilitro más, 180, 200, 300, lo que ustedes quieran, y además la hemoglobina glicada arriba de 6.5 ya cumple con 2 resultados alterados. Ahí hacemos el diagnóstico en la primera consulta de seguimiento de diabetes mellitus tipo 2 y el paciente no se puede ir de su consultorio sin concientizarlo de qué es la diabetes y sin tratamiento. Es decir, nuestro paciente no se puede ir del consultorio sin tratamiento de diabetes una vez que tenemos 2 resultados alterados. ¿Qué pasa si solo le pedí química sanguínea y pues solo nos da glucosa? Ah, pues en una semana vuélvansela a pedir y si da otra vez alterada, pues ya dan sus 2 resultados alterados, ¿no? Al final de cuentas, en un paciente controlado o de reciente diagnóstico, pues bueno, en una semana no le va a generar mucho daño, ¿ok? Entonces, estos son los criterios. Arriba de 126 o una glicada arriba de 6.5%. Está, pues básicamente bien fácil. ¿Qué tenemos en la medicina preventiva? Pues vean, a veces lo más fácil es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros controlamos los factores modificables, el paciente o nosotros no tenemos que ser obesos ni diabéticos. Debemos estar en peso adecuado, en realizar actividades, en hacer ejercicio habitualmente, en tomar alimentos naturales y una alimentación balanceada. Pero ¿qué se sabe que ayuda en los pacientes, por ejemplo, prediabéticos? Bueno, pues justamente la reducción del 15% de su peso corporal ayuda mucho a la sensibilidad a la insulina y a no caer en diabetes mellitus tipo 2, evidentemente hacer actividad física. Y aquí, pues bueno, también nos tenemos que especializar un poco en cómo recetar el ejercicio, ¿no? Porque, pues, ¿quién de aquí les sabe decir al paciente cómo calentar, cómo empezar a hacer ejercicio, cómo hacer su ejercicio aeróbico al tope máximo,
cómo hacer el estiramiento, cómo hacer ya, cómo empezar a bajar la cantidad de ejercicio. O sea, pues la verdad es que ningún médico sabemos eso, ¿no? Solo los que son especialistas en medicina deportiva o los fisioterapeutas. Por eso vamos a ver que el tratamiento de la eh, diabetes mellitus pues es multidisciplinario, ¿no? Nuestro equipo debe estar conformado por medicina, por odontología también, por nutrición, por psicología y por terapia física, para que los resultados sean mejores, ¿ok? Nos hablan de cuál es la dieta mejor, ¿no? Para los pacientes o para la vida. Si nosotros no queremos tener diabetes, a ver, ¿cuál es la mejor dieta? ¿La vegana, la vegetariana, la gluten free? ¿Cuál? Pues resulta que se está viendo que la dieta mediterránea es la más enfocada a una que se llama dieta basada en plantas, que se supone que es la más normal y la más nutritiva, equilibrada del mundo. Y justamente se llama basada en plantas. No es vegana, no es vegetariana. ¿Ok? Y también en pacientes que ya son hipertensos, pues la dieta baja en sodio, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía. ¿Cuánto es el ejercicio que debemos recetarle a nuestros pacientes? Pues bueno, mínimo 150 minutos de ejercicio de actividad aeróbica a la semana dividida en varias sesiones o en varios días. ¿Ok? O en pacientes jóvenes, ¿cuánto es lo menos que deben de hacer ejercicio? 75 minutos de irnos a correr. Entonces, todos los de aquí nos vamos a ir a correr esta semana para cumplir nuestros 75 minutos y tener buena salud cardiovascular, ¿va? ¿Qué pasa? Pues bueno, resulta que nuestros pacientes diabéticos, pues generalmente tienen sobrepeso, son añosos, es decir, ya tienen más de 60 años, ¿les lo van a poner a correr? Pues no, porque hay complicaciones derivadas del ejercicio en este tipo de pacientes. Ejemplo, pacientes que ya tienen retinopatía, pues un ejercicio súper vigoroso aumenta la urgencia de hemorragia vítrea. En pacientes con neuropatía, aumenta el riesgo de lesiones, no siente, se puede cortar, se puede lesionar sus pies y generar un pie diabético, ¿no? Entonces, deben considerar mucho en decirle al paciente qué ejercicio hacer y eso yo les recomiendo pues que hagan en la elíptica o que hagan en la bicicleta o que empiecen con caminata, siempre acompañados de alguien, porque también algo importante, ¿no? En el paciente diabético con tratamiento, ¿cuál es una de las complicaciones? Pues la hipoglucemia. Entonces los pacientes pues se pueden hipoglucemiar, se pueden desmayar y ya, es todo un rollo eso de la diabetes, ¿no? Pero justamente vean, la actualización nos habla cuándo es el momento del día mejor para hacer ejercicio. En la mañana, en la tarde, en la noche. El dormir tiene un efecto protector para nuestro metabolismo y para no tener diabetes. Pues sí, ahora ya no es una idea vaga, ya está totalmente confirmado en que sí. Vean, primero, debemos dormir más de 7 horas y menos de 8, porque nos dicen más de 8 horas y menos de 7 horas, hay riesgos, aumentado el riesgo cardiovascular. Ok, entonces hasta parece que debemos de estar en tener un timer ahí, ¿no? Que las 8 horas exactas, pero en realidad sí, debemos dormir eso. Y pues bueno, en la carrera a veces nos desvelamos, pero en el internado, pues nos tenemos que desvelar 2 o 3 veces a la semana por un año. Ahí ya no tenemos salud, a nivel de los ritmos circadianos, y es un factor de riesgo para diabetes, para depresión, para todo, ¿no? Incluso la medicina es factor de riesgo para buenas enfermedades, ¿no? Pero bueno, ahora el ejercicio. ¿Cuándo es el mejor tiempo para hacer ejercicio? Pues nos hablan que es justamente del mediodía hacia el atardecer, es el mejor momento para el fortalecimiento de los músculos y de quemar más calorías, ¿ok? Y es donde los pacientes corren menos riesgo de caer en hipoglucemias, porque a veces, ¿qué tal si un paciente con tratamiento hipoglucemiante se quedó de ir a correr con sus amigos, se salió, se le olvidó tomar el hipoglucemiante y dijo, ay, pues me lo tomo regresando, pues seguramente ese paciente se va a desmayar haciendo ejercicio. En cambio, en la tarde el paciente ya comió, ya desayunó, inclusive ya pudo haber comido, ¿no? Entonces, por eso es mejor que el ejercicio sea en las tardes. Además que ya se sabe que las fibras musculares pueden generar mayor hipertrofia en las tardes.
porque ya nuestro sistema está más despierto, lleva más tiempo en la vigilia, ¿ok? Entonces, eso es bien importante y hay estudios donde nos relacionan, vean, justamente si caminas, si corres, cómo es tu calidad del sueño, cómo responde la resistencia a la insulina, la presión arterial, los lípidos, la función física, la depresión, la calidad de vida. Entonces ya hay estudios donde vean, donde hay ya evidencia totalmente para protección de la diabetes o para mejorar el tratamiento es hacer actividad física. Ya vieron, tiene todos en verde. Verde significa que tiene muy buena evidencia. Entonces, ve, la actividad física vigorosa de más de 150 minutos a la semana nos baja la glucosa, nos baja la presión arterial. Nos dicen los expertos en cardio que hacer buen ejercicio nos baja hasta de 3 a 8 milímetros de mercurio en la tensión arterial en reposo. ¿Ok? La hemoglobina glicada baja, los lípidos bajan, la depresión tiende a bajar, incluso para el tratamiento de depresión el hacer ejercicio nos ayuda un montón. Y vean, el sueño, ¿qué pasa? Con una adecuada duración del sueño, nuestra insulina va a estar perfecta. Nuestra glucosa va a tender a la baja, no hay tanta evidencia, o hay más bien, hay evidencia limitada si la TA baja con una calidad de sueño adecuada, pero la hemoglobina glicada sí baja, ¿ok? Entonces, debemos de tener en cuenta de que el paciente y nosotros debemos comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. En cuanto al manejo farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2, pues bueno, la ADA nos da este algoritmo. Y primero les quiero hablar de dos grandes grupos de fármacos, los fármacos tradicionales de la diabetes mellitus tipo 2 y los nuevos fármacos. ¿Cuáles son los tradicionales? La metformina, que justamente mañana tenemos clase de metformina, por si quieren entrar, les mandamos la invitación por un farmacólogo clínico. También tenemos las sulfonilureas, por ejemplo, la glibenclamida y estas cosas que vienen combinadas. Y tenemos por ahí otros nombres medios extraños, ¿no? Pero háganle cuenta que los fármacos tradicionales. Y ahora tenemos los nuevos fármacos o los que se le conocen como fármacos modificadores de la enfermedad, que son cardioprotectores y nefroprotectores. ¿Ok? Entonces, en esto, nos dice el algoritmo de Lara. Primero, ve a tu paciente. A todos los pacientes diabéticos se les tiene que dar metformina. Justamente es el título de la clase de mañana. Pues no, nos dice la ADA que no. Debemos ver a nuestro paciente primero. ¿Tiene sobrepeso u obesidad o no tiene sobrepeso u obesidad? La pregunta 2 es, ¿tiene alteraciones o tiene riesgo cardiovascular elevado? Es decir, ¿tiene antecedente o tiene hipertensión arterial con o sin tratamiento? ¿Ha tenido un EBC? ¿Ha tenido un infarto? ¿Tiene colesterol y triglicéridos elevados? Entonces ahí ya nuestro paciente lo podemos dividir en dos. Si tiene riesgo cardiovascular dado por un evento vascular cerebral o cardíaco, o si tiene mala función renal, lo tenemos que empezar con fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque son nefroprotectores y cardioprotectores, además de que son más seguros y de que nos generan mejor niveles del control de las metas glucémicas. ¿Cuál es el contra? Pues que son medicamentos actualmente muy caros y no todos están en México. El tratamiento, vean, si ustedes le dicen a un paciente, la metformina cuesta, la verdad no sé, 80 pesos, 100 pesos el tratamiento o 200 pesos el tratamiento de un mes. Y los nuevos fármacos modificadores de la enfermedad pueden costar de 4,000 a 6,000 pesos el mes. Entonces, es exagerado lo que cuestan más estos fármacos. Y bien son mejores, sí, pero nuestros pacientes no siempre tienen para pagar esos medicamentos, que serían ideales, ¿no? ¿Cuáles son estos fármacos modificadores de la enfermedad? Justamente los análogos del receptor GLP-1, los inhibidores del SGLT2, ¿ok? Y hay unos que se llaman DPP-4. Estos son los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿ok?
que incluso también se ocupan como terapia para bajar de peso. Ahorita que está bien de moda el tratar farmacológicamente el sobrepeso, estos fármacos también ayudan a bajar de peso. Pero, ¿quién también ayuda a bajar de peso? Pues la metformina. Entonces aquí nos dicen, primero ve a tu paciente. Si no tiene factores de riesgo, si no es nefrópata o cardiópata, aviéntatelo a este grupo. Ahora, saca tu índice de masa corporal. Si tiene peso adecuado, pues puedes empezar con un SGLT2, con un GLP-1, pero si tienes sobrepeso, pues aviéntale metformina más un SGLT2 o un fármaco modificador de la enfermedad. Puedes hacer terapia dual. Entonces aquí tenemos que estratificar bien a nuestros pacientes, si son con factor de riesgo nefrópata, cardiópata o no, y si no, ver si están muy sobrepeso, dar fármacos para bajar de peso más la metformina, aquí sí se tiene que dar, pero bueno, por eso los fármacos deben ser bien estudiados y deben de ser individualizados en el paciente. ¿Qué haré yo después de esta clase o el fin de semana? Pues buscar cuáles son los fármacos GLP-1, ver cómo actúan sus dosis. ¿Cuáles son los SGLT2? ¿Cómo actúan sus dosis? ¿En qué están indicados? La metformina, ¿en qué está indicada? Entonces nosotros podemos bien armar el tratamiento de nuestros pacientes y llegar justamente a la insulinización. Pues nos dicen que cuando la hemoglobina glicada está arriba de 9, pues podemos dar insulina directa, ¿no? Pero eso, bueno, ya depende de si su paciente se las acepta, porque generalmente no lo aceptan porque piensan que la insulina los va a dejar ciegos, y no es una idea tan mala. Les cuento de dónde viene ese dicho. Pues resulta que un médico, pues hace varios años, debutó con diabetes mellitus tipo 2 y por una crisis hiperglucémica, ¿no? Entonces resulta que al momento que le ponían la insulina, se daba cuenta que veía borroso. Y dijo, no, pues quién sabe, o sea, no, eso seguramente estoy nervioso y me pasó eso, ¿no? Se le quitó. Pues al otro día se dio cuenta y resulta que ya los oftalmólogos saben que cuando damos dosis de insulina exógena hay un acomodo del cristalino mm, en poco tiempo, o sea, no es permanente y que se genera como que ese desenfoque, y por eso los pacientes dicen que se quedan ciegos, pero es transitorio. O sea, sí hay una alteración en la vista, pero es porque el cristalino se acomoda diferente, como que responde a la insulina exógena. No sabemos qué pasa, pero de ahí viene el dicho que los deja ciegos, pero pues es algo que se les quita luego, luego, ¿no? Entonces, si nosotros ya diagnosticamos a nuestro paciente, ya lo tratamos, ¿cuáles son nuestras metas? Ok, que con nuestro tratamiento y nuestras modificaciones del estilo de vida, nuestra glucosa glicada, nuestra hemoglobina glicada, perdón, esté abajo de 7%. ¿Ok? Ideal, abajo de 6.5, ¿no? Entonces, la hemoglobina glicada es un factor que nos va a resumir si el paciente en los últimos 120 días ha tenido un adecuado control glucémico. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicada justamente te evalúa la fracción de glucosa que se le pegó a la hemoglobina de tus eritrocitos. Nuestros eritrocitos tienen una vida media de 120 días, entonces por eso es un promedio de los 120 días de glucosa del paciente. También una glucosa plasmática capilar en ayuno desde 80 a 130 se considera en control tu paciente diabético. Recuerden que aquí ya la diagnosticamos con 126, pero aquí ya está en tratamiento. Entonces el rango es de 80 a 130. Y debe tener menos de 180 después o a las 2 horas después de comer el paciente. Va, entonces esas no son nuestras metas. Ahora, la hemoglobina glicada, que es un indicador para el seguimiento de nuestro paciente, nosotros como médicos, ¿qué tan rudos podemos ser con nuestros pacientes? La ADA nos dice, deben de ser ustedes conscientes del estado del paciente, y la hemoglobina glicada es un parámetro que debe ser dinámico. Es decir, si ustedes se ponen muy rudos en el tratamiento del paciente o no tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, viene un caso, dos casos clínicos en el siguiente slide, ahorita les va a quedar más claro, pero la hemoglobina glicada puede cambiar su nivel básico de nuestra meta, depende del paciente. Vean,
¿A qué se refiere esto con dinámico? Miren, vean esta gráfica, nos habla, aquí hay hemoglobina glicada del 9%, aquí hay del 8, aquí del 7 y lo ideal que es abajo del 6.5. Bueno, vean, el paciente 1. Tenemos un paciente masculino de 45 años de edad, entonces un adulto joven, que tiene el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de hace 10 años, con tratamiento intermitente. ¿Por qué? Vean, su hemoglobina glicada la tenemos en 8, aquí, amarillo, y su glucosa plasmática en 140. ¿Está alta? Sí, pero tampoco tan alta. Van a haber pacientes que tienen 800, que tienen 300, ¿no? Entonces, este paciente pues tiene 45 años, seguramente puede hacer ejercicio bien, puede irse a correr, puede modificar su estilo de vida, porque es un paciente, pues, que está trabajando, que tiene dinero para sus medicinas, todo esto. Entonces, ok, él con 8, si nos podemos poner rudos con el tratamiento y hacerlo que llegue a 7 y luego a 6.5. ¿Por qué? Porque lo va a lograr. Seguramente no tiene alteración a nivel, no tiene lesiones, no tiene neuropatía, no tiene glaucoma, no tiene retinopatía diabética, porque regular, vean, el paciente a lo mejor con estos niveles no te genera tantas complicaciones. Entonces aquí, pues sí pónganse rudos en el tratamiento del paciente, ¿no? En el seguimiento, que es lo más importante. Pero ahora vamos con otro caso, paciente femenino, 78 años de edad, ya es mayor de edad, diagnosticada y tratada hace 20 años de diabetes mellitus tipo 2. Tiene una hemoglobina glicada de 10, vean, hasta la gráfica ni me alcanzó, está aquí en 10 y una plasmática de 40. ¿Ustedes creen que la paciente, en este caso, se va a poner las pilas o va a estar motivada, le van a dar ganas de llegar al 6.5? La respuesta es no, porque generalmente un paciente de 78 años de edad no te va a correr, no te va a hacer ejercicio de fuerza, a lo mejor ya tiene neuropatía, retinopatía. Entonces ahora mandarla a hacer ejercicio aeróbico sola es un riesgo para que le pase una caída, se fracture o algo. Entonces, en este tipo de pacientes donde el ejercicio no es tan viable de hacer, pues vamos de la mano, del 10 primero al 9 y luego al 8, y un 8, un 7.5 nos damos por bien servido, porque no va a aguantar el tratamiento tan drástico del cambio de estilo de vida que nos lleva al 6.5%. ¿Por qué? Porque no se llega de la noche a la mañana, nos va a llegar en medio año o en un año hasta acá, pero la paciente ya no va a comer casi nada, se va a deprimir, no va a querer hacer ejercicio, se va a querer morir, se los juro. Entonces, por eso es dinámico. Nuestros pacientes hay que estratificarlos y hay que ponerlos en metas alcanzables. Decirle, ok, tiene 10, en medio año vamos a llegar al 8.5. Y así, poco a poco, no se vayan hasta el 6.5 que no les va a llegar en meses el paciente. Justamente la ADA nos dice eso. ¿Cuál es el centro del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2? Optimizar la calidad de vida, debe estar enfocado en el paciente y en la prevención de complicaciones. Y ahora sí, den lo que ustedes quieran. Fármacos, hay que modificar los estilos de vida, que haga ejercicio, que coma mejor, fármacos que nos ayuden a bajar de peso, terapia ocupacional, terapia psicológica, o sea, aquí ya echamos todas las herramientas que tenemos para nuestro correcto tratamiento del paciente y nuestro seguimiento. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, a menos de que no se agudicen, pues hagan el seguimiento cada 4 meses, que vayan a consulta, que les lleven estudios de laboratorio para ver las metas, para ajustar tratamientos, y eso nos va a hacer unos muy, muy buenos médicos, ¿no? Justamente la ADA nos dice, deben de hacer un plan SMART, inteligente, ¿no? Específico, que se pueda medir, que el paciente lo pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque sus metas son realistas y siempre limitado al tiempo. Es decir, en 6 meses, ¿dónde vamos a estar? ¿Con qué niveles de glucosa? ¿Con qué niveles de peso? Entonces, algo bien importante, vean, ya nos hablan de incluir entrevistas motivacionales en el paciente, es decir, el cambio de la relación médico-paciente, donde es pregunta y respuesta, ahora en una plática que se llama encuentro clínico motivacional, que ya funciona y que se hace en España, que se hace en Canadá. Lo pueden buscar y está muy interesante eso de la entrevista clínico motivacional hacia el paciente. Y bueno, vamos a ver, esta pregunta se las hago y me gustaría leerlos en el chat antes para tomar agua tantito. Les hago la pregunta a todo el auditorio. Espero mínimo 50 respuestas.
¿La diabetes mellitus tipo 2 se cura? ¿Sí o no? Bueno, va una respuesta. ¿Alguien más? Ujú. Van 50-50, que dicen que no hay unos que sí. Ah, lo sigo leyendo, lo sigo leyendo. Nos dicen, no, solo se controla. No, 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 doctor, qué pregunta tan mensa es esa. ¿Quién puso eso? No, no es cierto, nadie puso eso. Pero seguramente lo pensaron. Bueno, nos han enseñado durante, durante siglos, décadas, que la diabetes no se cura. Pero hay un término que se llama remisión de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, es la manera em, científica y no tan golpeada de decirle a la industria farmacéutica que sí se cura la diabetes. Entonces, solo que necesitamos cambiar el concepto de diabetes. Ahora, les voy a cambiar el chip rápido y les voy a hacer que convulsionen un poco en su mente. Si la definición de diabetes fuera, es una enfermedad metabólica caracterizada por una hiperglucemia crónica, pero es una enfermedad recurrente, ¿se cura o no se cura? Pues claro que se debería curar si es recurrente, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. ¿La influenza es una enfermedad recurrente? Pues sí, nos puede dar influenza cada año, ¿no? ¿La obesidad es una enfermedad recurrente? Pues sí. Si ahorita yo soy obeso, me pongo las pilas y en 5 años ya estoy en peso, pero otra vez vuelvo a comer, vuelvo a caer en obesidad. Entonces es recurrente. Pues la diabetes puede ser así en realidad. Si no, no existiría la remisión. Entonces, ¿qué pasa con la remisión? Bueno, pues resulta que hay criterios de la remisión de diabetes mellitus tipo 2 y aunque no son nuevos, por ahí de 2004, 2006 y en la ADA estoy seguro que en el 2011 se publicaron los primeros criterios a nivel mundial de remisión de la diabetes. Ya se sabe que con un buen control, imagínense, si la diabetes mellitus tipo 2 llegaba en un estadio 3 donde ya había destrucción de las células beta pancreáticas, resulta que si el paciente llevó un correcto estilo de vida y una adecuada dieta y farmacología adecuada, a un grupo de pacientes se les quitó el tratamiento y resulta que mantenían glucosas normales durante una semana, durante un mes, durante 3 meses, durante medio año, sin fármaco. Entonces, ¿se curó o no se curó? Justamente en esos pacientes, los científicos no sabían qué decir porque pues ya no tiene tratamiento y ya no tiene hiperglucemias, entonces ya curé la diabetes, ¿no? Pero para evitar tantos choques conceptuales e incluso millonarios por la industria farmacéutica, pues nos pusieron los criterios de remisión. ¿Cuáles son estos? Hay tres. Vean, la remisión parcial se caracteriza por una hemoglobina glicada bajo del 6.5%. La remisión completa nos dice, bueno, pero me regreso otra vez. La remisión parcial se caracteriza por una hemoglobina glicada abajo del 6.5% durante menos de un año de ausencia de la medicación durante 3, 4 meses. Si el paciente ya no toma fármacos y su glucosa se mantiene en términos iguales, pues ya está remitida. Remisión completa. Cuando el paciente tiene glucosa, hemoglobina glicada abajo del 5% y sin fármacos durante un año. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo tu programación metabólica o cómo hiciste que despertaran las células beta y generaran insulina, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer estudios con nuestros pacientes, ¿no? Ponerlos en un estricto
tratamiento, seguimiento, medirles glucosas, medirles insulinas durante el tiempo y en realidad ahí vamos a ver la traducción si el páncreas produjo más insulina o no. Entonces en realidad si se activó o no, qué pasó, ¿no? Y el término remisión prolongada se refiere a la remisión que dura más de 5 años. Entonces vean qué increíble este grupo de pacientes que tuvo diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, correcto tratamiento, actividad física, llegó un momento donde se le suspendieron fármacos y resulta que durante más de 5 años ya no tomaron fármacos hipoglucemiantes. En el argot médico diríamos, ¿ya lo curé? Pues sí, porque ya no le estoy dando fármacos hipoglucemiantes, ¿no? Y esto lo pueden leer en el Diabetes Care de este año. No estoy diciendo mentiras, está publicado. Y justamente vean esto, la ADA en el 2009 nos dio los criterios de remisión. Ya se sabía desde 2009 que existe la remisión. Entonces la enseñanza médica que nos digan que es una enfermedad crónico-degenerativa incurable es totalmente falsa, existe la remisión. Si no nos enseñan la remisión es porque seguramente nuestros médicos no están actualizados o no se quieren abrir a este tipo de conocimiento. Y les voy a contar algo. Hace como medio año vine aquí a un congreso de Ciudad de México que justamente presentaron los nuevos fármacos modificadores de la enfermedad. Había 2 endocrinólogas, un cardiólogo y un endocrinólogo. Eran 2 hombres y 2 mujeres. Y se me ocurrió el primer día hacer la pregunta de si la diabetes mellitus se cura y si existe la remisión. El primer día no la hicieron y dije, ay, pues yo quería ver qué me decían, ¿no? Y resulta que al cierre del congreso, el que era el host del evento, dijo, hay alguien que hizo la pregunta más interesante de todo el congreso. ¿Existe la remisión de diabetes mellitus tipo 2? Y 4 mega especialistas a nivel nacional que se les puede decir que son peritos en diabetes, 2 dijeron que sí y 2 dijeron que no. Entonces, imagínense, hasta el nivel de la subespecialidad, aún el término no está bien permeado cuando ya existen los criterios. Todos tenían puntos a favor y dices, bueno, ok, desde tu punto de vista del cardiólogo lo entiendo, pero les dije a las doctoras que fueron las que me quisieron, los otros me odiaron, que hice esta pregunta, les dije, es que para medicina preventiva, si tú le dices a un paciente, puede llegar a la remisión de su diabetes, es una esperanza para él, porque regularmente cuando dices diabetes parece que dices cáncer, me voy a morir de diabetes y no necesariamente es así. Y vean, estos son los criterios. Desde el 2009, sobre la remisión parcial, la completa y la prolongada. Y en el 2021, antes del COVID, no, después del COVID. Es que uno ya ni sabe en qué tiempo vive, ¿verdad? Pero vean, hace 2 años la Asociación Europea de Endocrino dio los criterios y ya no tanto hacia los años, inclusive en los meses, vean. Ahora, nos dice en los criterios del 2021, desaparecen los conceptos de parcial, completa y prolongada que nos marca la ADA. Incluso en este año nos siguen marcando esto. Ellos dicen que no, que es mejor hablar sobre si la hemoglobina glicada está bajo del 6.5% a 6 meses del estilo de vida y al menos 3 meses de la suspensión al tratamiento farmacológico, ya se habla de la remisión y no esperarnos al año, ¿ok? También ya meten a la cirugía bariátrica. Entonces, vean, esto ya es bien importante, es la nueva actualización. El punto es que, si bien no existe el término de curar, existe el término de remisión y lo pueden ocupar como sinónimos, yo les diría que sí, porque qué tal si la enfermedad este, de diabetes no es crónica, sino que tiende a la cronicidad, que es diferente, ¿no? Seguramente podemos entrar mucho en discusión al respecto, pero yo creería en un nuevo concepto que dijera, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que tiende a la cronicidad y que es recurrente. Entonces me da ya el concepto de que se puede remitir. Y yo creo que ahí cambiaría muchísimo del seguimiento a nuestros pacientes. ¿Qué nuevas investigaciones hay al respecto? Pues vean, en Estados Unidos ya hay estudios y ya hay ensayos donde, pues formales, vean esto, de la Universidad
de San Francisco, el trasplante de células beta. Vean, están trasplantando islotes de Langerhans productores de insulina. Y esto ya se hace, se pueden inscribir, digo, viviéramos allá, tuviéramos lana, ¿no? Se hace en Estados Unidos este trasplante de células beta. Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué tal si el proceso, recuerdan la diabetes mellitus tipo 1 donde vimos la inmunofluorescencia, que había un proceso de perinsulinitis que hacía que las células beta no produzcan insulina mediado por anticuerpos? ¿Qué tal si pasa también en la diabetes mellitus tipo 2, pero no mediado por anticuerpos, mediado por células y mediado por interleucinas proinflamatorias? Eso nos abre el panorama para entender mejor cómo es la génesis de la diabetes mellitus tipo 2, porque nos han dicho que es de origen desconocido. Desconocido cuando sabemos que es por obesidad, por un estado hipercalórico, o sea, neta, no es desconocido. O sea, hay un montón de factores de riesgo para ya saber en dónde se hace la diabetes. Entonces, se pueden encontrar artículos muy recientes, vean este, del año pasado, donde nos dicen que hay una correlación directa entre la adiposidad, es decir, el incremento del tejido adiposo, que no solo es de aislamiento térmico, no solo es de mantenimiento de la energía, sino es cada adipocito es una glándula metabólica. Una glándula metabólica que produce citocinas proinflamatorias. ¿Ok? Entonces ya se sabe que si nosotros tenemos adiposidad, vamos a tener hígado graso, no alcohólico. Pero bueno, les digo que ahora ya se llama ácido graso asociado a disfunción metabólica. ¿Cuál es la disfunción metabólica? El sobrepeso, la obesidad, la ingesta hipercalórica, la resistencia a la insulina. ¿Ok? Pero a alguien, y ese alguien es un doctor de la Universidad de Newcastle, allá en Europa, en Inglaterra, se le ocurrió ver el páncreas del paciente. Obviamente, pacientes muertos, ¿no? Y dijo, cuando nosotros hacemos autopsias de pacientes post-mortem, evidentemente, ¿no? Que tienen diabetes y obesidad, vemos grasa por todos lados. Grasa alrededor del corazón, alrededor del el panículo adiposo bien extenso. Hay hígado graso. Pues, ¿qué onda con el páncreas? A ver, vamos a hacer unos cortes histológicos a ver qué encontramos. Y así nace un nuevo padecimiento o una nueva nomenclatura que nos habla que existe el páncreas graso, ¿ok? Es decir, grasa en el páncreas, ¿ok? Parece bien nuevo y no. Ya hay criterios, ya hay estudios patológicos, ya está la correlación, ya hay todo para esto. Pero aún no nos han abierto el ojo a este tipo de conocimiento y muchos científicos a nivel nacional, y me sumo, consideramos que ahí está la etiología de la diabetes tipo 2, el páncreas graso. ¿Por qué? Vean estos cortes. Este es un muy buen estudio a nivel de páncreas graso a nivel internacional, donde lo estudiaron a nivel histopatológico. Entonces, vean, figura 1, 2 y 3, es decir, las de arriba, A1, A2 y A3, son cortes pancreáticos de islotes de Langerhans de pacientes con normopeso sin diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Tejido, cómo se dividen los acinos, vaso sanguíneo, y estos puntos blancos justamente son adipocitos, pues es grasa. Y nos hablan de que hay menos del 3% de adiposidad a nivel de los islotes de Langerhans y que regularmente en un paciente sano la grasa está muy pegada hacia el tejido conjuntivo y hacia los vasos sanguíneos. Vean aquí en un aumento más grande, aquí estaba a 20x, aquí está 50x, ¿no? Vean, adipocitos muy pocos, aquí se logran anotar adipocitos intra y dentro del islote, hasta el nombre yo creo que ni existe, ¿no? Vean, tan nuevo es esto que no existe intraislotar, ¿no? Pero vean, aquí ya hay poquitos, pero es un paciente que no presentó diabetes. Ahora,
Caso número 2, paciente con sobrepeso, paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo ven la adiposidad pancreática de este paciente? Gigantesca. Vean aquí cuánto tenía este paciente y vean este cuánto tiene y cuántos puntitos de grasa tienen dentro del islote de Langerhans. Pues bueno, muchas de las teorías que incluso yo me sumo porque yo soy fiel creyente de ella y ojalá pueda trabajar en un instituto donde podamos hacer esto, es ver si nosotros ya sabemos que cada adipocito es un órgano metabólico, es una glándula metabólica que genera un estado proinflamatorio por interleucinas, por citocinas, pues ¿qué tal si te hace un estado proinflamatorio alrededor del islote? ¿Recuerdan la perinsulinitis? En la diabetes mellitus tipo 1 era por anticuerpos. Seguramente en la tipo 2 es mediado a citocinas proinflamatorias que te generan tus adipocitos. Entonces, hay un doctor, el doctor Taylor, ahí en la Universidad de Newcastle, que dice, si les quito 1 gramo de grasa al páncreas, les curo la diabetes. Yo creo que no van a tardar en darle un premio Nobel, o ya se tardaron en dárselo, y él dice que quitando 1 gramo de grasa al páncreas se cura la diabetes, pero debemos de entrar a términos de nanocirugía y todas estas cuestiones. Y ese doctor, pues bueno, es de los que presentó la remisión de diabetes, estuvo en el consenso de la ADA, es uno de los más grandes científicos de obesidad del mundo. Entonces, vean, yo creo que no estamos tan lejos de curar la diabetes, de verdad. Métanse a leer páncreas graso, métanse a leer la cuestión de la cirugía para el páncreas, métanse a saber quién es el doctor Taylor y van a ver mucho de esto. Ahora, algo que a mí me ha gustado mucho y que me he dedicado 3 años a estudiar, la microbiota intestinal, las implicaciones que hay de todo este conjunto de bacterias, generalmente, porque igual también hay virus, también hay protozoarios, pero las bacterias intestinales, ¿cómo influyen en procesos metabólicos? Pues resulta que estas bacterias generan una capa de población bacteriana a nivel intestinal que te pueden generar un estado proinflamatorio o antiinflamatorio. Al antiinflamatorio se le conoce como eubiosis, es decir, nuestra microbiota está en correcto balance. Pero ¿qué pasa cuando hay una sobrepoblación de bacterias potencialmente dañinas? Se le conoce como disbiosis y está totalmente relacionado a que tenga un estado proinflamatorio persistente. Recuerdan que era un estado proinflamatorio persistente, la metainflamación. Entonces, un estado proobesogénico generado por las bacterias que tenemos en el intestino. Por eso, actualmente los probióticos nos están echando mucho la mano en el manejo de pacientes con obesidad y en el manejo de pacientes con diabetes mellitus. Y ven, este es un artículo del año pasado donde relaciona la disbiosis con enfermedades metabólicas como las cuales son obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Yéndonos hacia lo que estamos viendo ahorita. Pero ya se sabe que existe el eje intestino-cerebro, donde ya está la relación de la disbiosis de la microbiota intestinal con los trastornos psiquiátricos, con el autismo, con enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, como es el Parkinson. Enfermedades cardiovasculares, si gustan, busquen en YouTube, en nuestra página de MedScientific, di una clase de disbiosis intestinal, metainflamación y cómo esto te genera aterosclerosis y aterotrombosis. Ese tema está increíble y ya está demostrado. Entonces, vean, ahora es donde va la microbiota intestinal, antes llamada flora intestinal, lleva ahorita una estrella de oro ahí en la frente porque nos va a dar mucha respuesta en la etiología de enfermedades y en el tratamiento también de enfermedades. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Pues justamente con algo que se llama biomodulación de la microbiota. La microbiota intestinal son seres vivos que comen, que tienen desechos, que fermentan, que pues tienen vida. Entonces, ellos también tienen factores modificables y no modificables. ¿Qué hace que la microbiota intestinal sea sana? Pues que estemos en correcto peso, que comamos una dieta rica en fibra, que hagamos este ejercicio, que tomemos suficiente agua, que descansemos bien. Eso nos genera microbiota intestinal sana, ¿ok? Pero también podemos tomar probióticos, prebióticos, simbióticos o posbióticos.
¿ok? Para ayudar a restablecer la microbiota. ¿Ok? Eso es bien importante y es hacia donde vamos, hacia usar los probióticos de manera dirigida, porque ahorita empezamos a usarlos nada más cuando el paciente tuvo diarrea o cuando el paciente tiene síndrome intestino irritable. Pues no es cierto, también hay para pacientes con obesidad, con sobrepeso. ¿Cómo sabemos eso? Estudiando la cepa que tiene el probiótico y meternos a estudiar todos los estudios que se han hecho de esa cepa y podemos indicarlos como tratamiento coadyuvante. Eso es bien importante, ¿no? Y nos hablan los actuales tratamientos específicos y de precisión, por ejemplo, para diabetes. Nos dicen, la mayoría de pacientes, y les me atrevo a decir, el 80% de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 que recuerden que tenían sus factores de riesgo probesogénicos, les damos tratamiento médico para diabetes, pero ese 80% resulta que tiene disbiosis de la microbiota intestinal. Si agregamos probióticos, prebióticos, ayudamos a sanar la microbiota intestinal y la microbiota intestinal sana potencializa el resultado de los fármacos. Entonces, nuestros eh, parámetros bioquímicos de inflamación bajan y por ende baja la resistencia a la insulina y llegamos mejor al tratamiento de la enfermedad que es la diabetes mellitus tipo 2, tratando las dos enfermedades, la diabetes y la disbiosis de la microbiota, que hasta el momento todavía no se encuentra en el catálogo internacional de enfermedades la disbiosis como diagnóstico, pero sí existe. ¿Va que va? Entonces, ahorita mi recomendación para usar probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos es como coadyuvantes en el tratamiento, no como tratamiento, como coadyuvantes. ¿Va que va? Entonces, como conclusiones, estamos en una pandemia, pues totalmente sí. ¿Quién debe ser el experto en el manejo? Todos los médicos generales y todos los médicos especialistas, así sean neurocirujanos, psiquiatras, dermatólogos, tenemos una formación médica, somos médicos, debemos estudiar las guías. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes van a llegar diabéticos o prediabéticos y le vas a decir, váyase con el endocrino. Ustedes pueden recetar esos fármacos, no son tan controlados, no son de nivel de hospital. Debemos de formalizarnos en tratar hipertensión, en tratar diabetes, en tratar trastornos psiquiátricos desde la consulta del primer contacto para no saturar a los hospitales. Entonces, la base de todo el tratamiento, pues es, en este caso, de nosotros, la educación del médico, nuestra formación constante y ser expertos en el manejo de esto. Y lo que nos dice la ADA, ¿cuál es el pilar? Más bien los cimientos que va más al fondo de la diabetes mellitus, pues justamente la modificación y la educación en diabetes a la población y a los propios médicos, aunado a un correcto estilo de vida, a un tratamiento glicémico, al tratamiento y monitorización de nuestra presión arterial. El tratamiento y monitorización de los lípidos. Recuerden, la mayoría de diabéticos tienen también trastornos en los lípidos. Y tener agentes que nos protejan el corazón y el riñón nos va a llevar a la reducción de complicaciones en diabetes, que es a donde más se va el dinero del presupuesto de salud para hospitales públicos, en fármacos hipoglucemiantes y en diálisis, en tratamientos de cáncer, de cáncer de EBCs, de tratamientos de terapia intensiva por infartos, de unidades coronarias, de enfermedades que son cronicidades de diabetes mellitus. Entonces, el actuar desde aquí nos va a llevar a que nuestro sistema de salud no colapse. ¿Ok? Entonces, pues bueno, se los dejo a su consideración. Espero que este paseo de como 2 horas les haya gustado y quería yo hacer de alguna manera la clase un poco más sencilla, que en 40 minutos viéramos criterios de tratamiento, pero considero que meterles el chip y la duda de si existe la remisión, se van a poner a investigar, se van a poner a investigar el páncreas graso, se van a poner a investigar el estado proinflamatorio multisistémico, de la metainflamación, y así van a crecer los investigadores en nuestro país. No, yo quería ser especialista, yo quería ser neurólogo y cuando me metí a estos temas dije, la investigación está increíble. Hay un gran campo de oportunidad en hacer investigación en obesidad y diabetes en el mundo y más en México. Entonces, pues seguramente
Me encontraré a muchos de ustedes hablando de obesidad y diabetes en un futuro. Y para los que no, pues también tienen que aprender a tratarlo, aunque sean neurocirujanos, por favor. Y bueno, antes de despedirnos y de que sus compañeros les den las indicaciones para el pase de lista y constancias que les vamos a entregar, pues bueno, me permito invitarlos, como mencionaron al inicio, soy director de Med Scientific, una academia de educación de la más alta calidad, dada por los mejores maestros del país. Tenemos actividades justamente de diabetes en este momento, o sea, todo se amarró para que cerremos el año aprendiendo en diabetes. Y el día de mañana va a haber una clase sobre la metformina, dada por uno de los mejores farmacólogos clínicos del país. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene un doctorado, maestría y doctorado en farmacología clínica, es un doctor mexicano, muy buena onda. Entran mañana, les mandamos la invitación por parte de sus compañeros organizadores. Y la siguiente semana tenemos clase en día lunes con una de las mejores internistas del país, del Hospital ABC, que es la doctora Jessica Nanus Rayet, y nos va a hablar sobre las urgencias de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son? Estado hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis diabética e hipoglucemias. Lo vamos a ver con ella. ¿Y por qué el lunes? Porque al siguiente sábado tenemos nuestro primer Congreso Nacional Med Scientific. No les quito mucho tiempo, pero para contarles iba a ser un congreso presencial en Acapulco. Ya estaba todo listo, la sede toda lista y se atravesó el huracán. Nos quedamos sin sede, sin oficina, porque la oficina central de Med Scientific estaba en Acapulco. Y bueno, el evento va a ser online para no cancelarlo, pero los invitamos porque el tema central del Congreso se presta para que continúe con esta formación de diabetes. Va a ser de educación médica y de diabetes mellitus tipo 2. Tenemos ponentes a nivel internacional. Bueno, aquí no quiso cargar la imagen, no sé por qué, pero bueno, tenemos eh, presencia del director de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac, tenemos de un decano de la Universidad de Anáhuac que también es una gran personalidad a nivel médico internacional, tenemos a farmacólogos clínicos, tenemos a internistas, tenemos un módulo también de enfermedades bucales, porque a veces como médicos no tenemos ni idea, y vamos a cerrar también con tecnología. ¿Qué pasó pre y post-COVID con la digitalización de la medicina? Y vamos a tener un cierre con un ponente internacional que nos va a hablar de microbiota intestinal, su papel en la inflamación metabólica y la etiopatiogénesis de la diabetes mellitus tipo 2. Es un gran amigo, tiene postdoctorado en obesidad, es el doctor César Ochoa Martínez y va a estar con nosotros cerrando el congreso. Estas son el calendario de actividades. Síganos en redes sociales, ahí está toda la info. Si no, se las hacemos llegar también. De verdad, aprovechenlo. Es un costo bastante accesible, 300 pesos estudiantes de medicina para estas 10 clases con grandes expertos a nivel nacional. Va a ser en un solo día. Si no pueden asistir, se graba y se pone al corriente en las grabaciones. Y bueno, de verdad es algo que a nivel personal nos ilusiona mucho porque iba a ser presencial y bueno, ahora online, pues tenemos que sacar nuestra bandera de Med Scientific para que esto funcione y de verdad los invito a nivel personal. Así